Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto vernos una vez más en una entrevista de Industria Animación. Mi nombre es Carla García, ya me conocen. Y bueno, ya sabes, esta página es una joyita. Si tú eres estudiante, si ya eres profesionista del medio, vas a poder encontrar aquí de todo, desde animación, anime, VFX, estrenos, vacantes. Yo no me canso de decirte que vas a encontrar vacantes, sueldos, etcétera, y sobre todo tips, tutoriales y también, ¿por qué no? Pues los consejos de los mejores, ¿no? Por ejemplo, los consejos que vamos a recibir el día de hoy de esta entrevista que está, wow, súper interesante, porque bueno, ¿qué les voy a decir? El artista del día de hoy cuenta con una trayectoria de casi 15 años de experiencia en esta área de la animación, pero sobre todo en juegos AAA, ¿ok? En previsualización e investigación, y estamos hablando de Santiago Solarte, quien ha trabajado en compañías como EA Dice en los juegos de Battlefield 1, Battlefield 2 y en CD Projekt Red, desarrollando el sistema de combate y locomoción de nada más y nada menos que Geralt de The Witcher 3, ¿ok? Y bueno, también estuve en Ubisoft animando cinemáticas, liderando un nuevo proyecto y ayudando con esta visión en la pipeline del departamento de animación, ¿no? Y bueno, Santiago, como les dije, bueno, él es colombiano y actualmente está en el Reino Unido, pero bueno, este hombre literal es un aventurero porque tiene una gran experiencia trabajando básicamente en los 4 continentes del mundo. Ha estado desde Hong Kong, Australia, Estados Unidos, España, Budapest, Polonia, Colombia, Suecia, Francia, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha tela para cortar. En este momento, Santiago pues está trabajando en Epic Games como animador en proyectos especiales y él se especializa exactamente en humanos digitales y en la investigación de nuevas herramientas para el desarrollo de juegos con Unreal Engine 5, ¿va? Entonces, bueno, pues para ya no hacerle más emoción y porque sabemos que todos queremos escuchar todas sus historias y aventuras de vida y profesionales, vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Santiago. ¿Cómo Hola, estás, ¿cómo vas? amigo? Muy bien, gracias. Qué presentación, por Dios. Oye, pues digna, ya sí, ¿no, Santiago? En serio. Oye, en serio, pues muchísimas gracias por estar aquí. Digo, la verdad que aquí en Industria Animación nos emocionaba mucho tenerte aquí porque has recorrido muchísimo desde, digo, estos 15 años de experiencia, como las empresas en las que has estado, también en los países en los que has trabajado, que son culturas distintas. Entonces, estamos todos, todas y todes súper ansiosos por escuchar lo que tienes que contarnos. Entonces, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, Santiago. No, súper, súper chévere. Pues más que nada, ya había visto un poquito de las entrevistas que habían hecho y me pareció súper, súper bonito poder colaborar y poder como también responder algunas de esas, de tantas preguntas que hay y contarles un poquito también de mi historia para que de pronto se puedan sentir motivados para seguir el mismo camino o para por lo menos meterse un poquito más, por ejemplo, en juegos que no se habla mucho, ¿no? Que a lo contrario Ujú, de las pelis, que todo el mundo quiere ir a pelis, pero los juegos claro. también son muy interesantes. Totalmente, y vamos a descubrirlo tal cual, ¿no? Y bueno, Santiago, entonces, bueno, decimos que tú eres colombiano, sin embargo, pues tu experiencia laboral, de hecho, data en países como California en el 2008, después te vas a Australia en el 2011 en Visual Playground. ¿Cómo fue que llegaste a estos proyectos? Es decir, desde un inicio tú dijiste, soy un aventurero y me voy a ir al mundo y ahí ya empiezo a buscar chamba, o desde Colombia o desde el país donde estabas anteriormente, tú vas buscando y así te vas moviendo de país en país, o cómo es esta parte de toda tu trayectoria. Bueno, yo creo que al principio, como ya creo que la mayoría de personas saben, hace unos 15, 20 años, no es como hoy, ¿no? La información era muy difícil de encontrar o tenías que estar investigando la mayoría del tiempo cuáles serían las mejores alternativas si querías seguir lo que querías hacer. Y por mi lado, yo comencé trabajando en comerciales por un tiempo, muy pequeño.
pero fue como esa motivación de como decir, ok, ya tengo o ya he estado trabajando en esto, pero quiero saber un poquito más. Y desde pequeño siempre he viajado mucho, entonces como que era algo que era muy intuitivo para mí decir, bueno, entonces intentemos un nuevo sitio, una nueva aventura y vamos viendo qué va saliendo de ahí. Entonces me conseguía, por ejemplo, lo bueno es siempre que tenía como un buen reel o un buen porción de trabajo que podía mostrar y siempre llegaba al país y comenzaba como a mandar mis hojas de vida y me aceptaban. O Entonces, sea, estando ahí, empezabas a buscar chamba. ¡Guau! ¡Qué valiente! esto era cuando, claro, o sea, por ejemplo, una vez fui a Argentina, me acuerdo tanto, y no sabía nada del lugar, llegué solo con mi mochila y yo dije, bueno, ahora quiero conocer Argentina un tiempo, entonces comencé a aplicar, comencé a ver por dónde podía ir, comencé a ir a reuniones de diseñadores gráficos en la UBA, comencé a ir como a diferentes sitios y ahí como que vas haciendo tus conexiones y de poquito a poquito salían cosas y claro, esto era la vida así de nómada total, cosa que era como aprendiendo un poquito a cómo viajar y aprender de las culturas y al mismo tiempo eh, ponerme a trabajar y estudiar y ver qué es lo que estaba pasando, porque en Colombia en esa época no había mucho que hacer, entonces, o todavía estaba como muy verde la cuestión, entonces como que uno tenía que motivarse a salir, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía. Oye, Santiago, pero en serio sí agarrabas chamba de lo que querías, digo, no terminaste acá trabajando como mesero en algún momento mientras que salía algo, o no sé, digo, Pues alguien mira tuviera. que venían y iban trabajos, ¿no? Exacto, como decir, bueno, por ejemplo, una vez cuando estaba estudiando en Montreal un tiempo, vendía helados, Ok, nos metíamos de meseros en ciertos lados, pero el problema era que cuando uno trabajaba como por ese lado, a veces se distraía mucho o exacto, entonces como que llega un punto donde dices, no, tengo que dedicarme 100% a esto como si quiero salir. Y después como de tanta aventura y tanto relajo, como se puede decir, ya dije, ok, no, tengo que ponerme serio en esto. Y lo bueno es que siempre había como una naturalidad como de la curiosidad hacia el diseño y, mm, y no sé, se me facilitaba sentarme a aprender también autodidacta, ¿no? Entonces, como aprender Photoshop, aprender Maya, aprender... Entonces, como que iba poquito a poco conociendo un poquito más de los programas y así salían opciones. Pero al principio era muy complicado tener buenos trabajos o trabajos que realmente dieran una buena remuneración. Entonces, era como muy guerrero todo. O sea, sí, sí, sí. era viviendo en Una hostels un tiempo, trabajando part-time de mesero o de otras cosas, y al mismo tiempo, por el otro lado, ya como viendo que sí realmente era algo que me gustaba y que le podía meter mucha gana, ¿no? Entonces ahí comencé. porque, por ejemplo, muchos artistas digitales nos mencionan que a veces se van de un país a otro, pero porque la empresa o el estudio donde van a trabajar les ayudan en todos estos procesos migratorios. Ujú. Sin embargo, tú para moverte, digo, estamos hablando hasta Hong Kong, pues, o sea, Polonia, etcétera, y todo eso. O sea, esta onda de procesos migratorios, ¿qué tan compleja, qué tan fácil fue? Digo, porque llegabas literal a la aventura. ¿O hubo alguna empresa que sí te ayudó, te jaló? No, como te digo, al principio fue de locos, o sea, porque hasta mis padres me decían, pero, o sea, ¿por qué? O sea, pero era como esa idea de conocer el mundo. Pero yo creo que Australia fue lo que cambió también como un poco esa visión. Cuando vuelvo de Hong Kong, porque en Hong Kong fui nada más porque quería también visitarlo, pero al mismo tiempo me hice parte de SIGGRAPH. Entonces fui como estudiante voluntario y trabajé allí un tiempo
Y mira que da la casualidad que con todo el trabajo comercial que había hecho en Australia, hubo una compañía que en esa época era muy conocida, que se llamaba Crytek. Ellos hacían Ujú, juegos como Crysis 1, Crysis 2, y ujú, estaba yo charlando, porque imagínate que cuando uno va a ese tipo de eventos como SIGGRAPH, que yo más que, o sea, recomendaría 200% ok, y hacer este tipo de trabajo voluntario, porque ujú, gracias a eso fue que conocí bastante gente que ahora trabaja en diferentes compañías o en diferentes sitios y todavía seguimos platicando. Y siempre es bueno tener o conocer gente que está en tu medio. ok, Y gracias a que andaba trabajando allá, se dio la oportunidad de que conocí un supervisor de animación que estaba ahí dictando una conferencia y yo estaba cuidando la puerta del sitio donde él estaba haciendo la conferencia. Y ok, al final yo dije, eh, me tengo que meter, tengo que escuchar. Entonces ujú. me metí a la conferencia así de Tic, sneak, tic, tic. sí, sí, Ajá. como que nadie me viera. Y al final él dijo, bueno, los que quieran como mostrar un poco de su trabajo, lo pueden hacer y les puedo dar algunos consejos o lo que sea. Entonces yo como que fui el primero que me fui corriendo y le mostré y le gustó mucho. Entonces me dijo, Órale. pero sabes, ¿no? ¿Qué es esto que, bueno, sí, sí, está muy chido, muy bonito. eh, Dame o escríbeme a mi correo y vemos qué pasa. Entonces yo dije, bueno, pues, Claro. pero allá digamos que se reparten muchas tarjetas y mucho tipo de estas cosas. Entonces uno dice, bueno, pues, sí, lo intenté. Pero cuando volví a Australia, le escribí, le mandé un correo y le mostré, le mandé de nuevo mi trabajo y todo. Y él me contestó. Y ahí fue que comenzamos a hacer como él me dijo, ¿tienes algún trabajo de este tipo de animación o de este tipo de cosas? Y yo le decía, bueno, dame una semana o dos y me ponía a trabajar y se lo Órale. mandaba y él me dijo, eso, algo así es que necesito para mostrar aquí. Y comenzamos como él, como un poquito como mentor en algún punto Ujú, y me dijo, esto es lo que necesitas para poder entrar a una compañía como esta. Entonces, gracias a eso, como que fui, pero yo estaba muy motivado también, entonces, como que cada vez que le escribía, yo trabajaba, le mostraba mis progresos y gracias a eso fue que fue la primera experiencia como en una compañía AAA de juegos ujú. Sí, y claro. fue primero en Alemania, llegué como un par de días, pero Ujú. después me dijeron que me necesitaban en Budapest. Entonces me dijeron, ¿quieres ir a Budapest? Entonces yo como, no sabía dónde era Hungría, no sabía, o sea, mejor dicho, no tenía ni idea del idioma tampoco, pero dije, Ajá. bueno, hagámoslo. Así que me fui para Oye, Budapest. oye, está súper padre esto que nos estás diciendo. Quiero rescatar unos puntos para los que nos están viendo, porque, o sea, a pesar de que no deberías estar en ese lugar, te fuiste a esa conferencia, hiciste el contacto con la persona y sobre todo me llamó mucho la atención lo que dijiste de, me pidió este material que no tenías y te pusiste a chambear, no le dijiste, no, no lo tengo. Entonces, creo que eso que nos estás diciendo es súper valioso para que no se cierren las puertas, chicas, chicos, chicas, de que si no lo tienes, ponte a chambearlo, ¿no? O sea, ya tienes el contacto, a pesar de que creíste que era uno en un millón, pero lo mostraste, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, siguiendo con esta parte de lo que decías de tu primera experiencia en esta, pues, empresa de videojuegos AAA, hablas, por ejemplo, del idioma. ¿Cómo le hiciste, por ejemplo, esta parte del idioma? ¿Te comunicabas con puro inglés o tuviste que aprenderlo? Sé que hablas cuatro idiomas, pero de todos modos estuviste en muchísimos lugares. Sí, usualmente, por ejemplo, lo que todos han dicho antes o la gente que las compañías los han llevado hasta el sitio, te dan la opción de aprender el idioma del lugar. Y Ujú, si, por ejemplo, te sientes que te falta inglés o te sientes que te falta otro tipo de idioma, usualmente te ayudan a que lo ok, aprendas.
Entonces, sí, tenía clases de húngaro por un tiempo, pero es imposible. Así que más bien me dedicaba, era como, hay ciertas comunidades extranjeras en estos Ujú, sitios, entonces como que uno, en ese sentido, de pronto el este de Europa es un poco más complicado porque uno se aísla un poco de la sociedad como tal porque uno nunca va a entender el idioma, pero te da también la opción de conocer a gente que nunca conocerías, que está también allá trabajando en multinacionales o en otras compañías, y también como que te da como unas relaciones muchísimo más fuertes, creo, como para conocer amigos. eh, Tengo amigos que conocí, por ejemplo, en Budapest y que seguimos hablando como si nada, ¿no? Entonces, es creo que hay unos pros y unos contras que siempre se van a dar, ¿no? En cada situación, pero, pero siempre hay que darle como el lado optimista y sacar el mejor provecho a la situación. ujú. Y Y, ajá, sí, no, continúa, continúa. lo curioso fue que cuando estábamos en Budapest, Crytek, en cierta manera cayó en bancarrota. Oh my gosh. Entonces nos dejaron de pagar. Y dijeron, de pronto vamos a cerrar el estudio. Y cuando tienes una visa de trabajo y la visa de trabajo se acaba el día que se acaba tu empleo y tienes, dependiendo el país, tienes de pronto un mes o 2 meses para salir. Pero eso significa, en esa época Colombia no podía viajar uno como colombiano tampoco, ni siquiera de turismo, uno tenía que pedir una visa de turismo. Así que Oh, eso significaba que en un mes o 2 meses tenías que acabar con todo lo que tenías ahí y tenías que devolverte de a tu nuevo para país. Sudamérica. Ujú. Entonces, yo creo que ese es un poco también del dilema de estar viajando así como lo he hecho, que es, hay presión y adrenalina casi todo el tiempo, Sí, porque si se te acaba un contrato, tienen que hacer uno nuevo, tienes que buscar otra compañía y usualmente se saben demorar bastante. Entonces, era como siempre una marea cuando este tipo de situaciones pasaba. Y ahí fue que se me dio la oportunidad en esa época el Witcher estaba como a un año de producción, pero sabía que iba a ser un muy buen proyecto. Entonces comencé a aplicar y comencé a hacer los tests. Usualmente hacen, por ejemplo, para este tipo de compañías, hacen un test artístico, un test técnico y usualmente también te hacen, por ejemplo, manejar diferentes softwares. Entonces manejaban Motion Builder y Maya. Entonces tenías que o saber, mostrar que tenías conocimiento de los dos. Entonces así fue como que encontré la opción de ir a Polonia y trabajar con CD Projekt. wow, pero qué estresante, oye. Oye, entonces, por ejemplo, ya para cerrar con esta parte como, digo, no totalmente, cerrar no totalmente, pero con esta parte como de la cultura social, de la cultura de las empresas, porque tú has estado en distintas empresas en distintos países. Cada una pues tiene lo suyo, ¿no? Ujú. Después de tanta variedad, por ejemplo, si te llega alguna persona y te dice, oye, a mí me gustaría como empezar a trabajar en alguna empresa en algún país, ¿en cuál, por ejemplo, bajo tu experiencia personal dirías, a mí esta empresa y este país me costó muchísimo, nunca logré adaptarme o no sé, y en esta me sentía como pez en el agua? Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura de uno y también mucho con la adaptabilidad, ¿no? Que uno tiene. Y creo que más que nada, por ejemplo, los países, si por ejemplo vas a ir a trabajar a China, a Hong Kong, si vas a Hungría, si vas a Polonia, si vas a Suecia, son países que son pequeños, entonces las sociedades por los idiomas que son tan complicados, suelen ser un poco más aislados del Ok, contexto, ¿no? Social.
Y, y hay mucho, lo interesante es que uno aprende mucho culturalmente. Entonces, aprendes sobre las guerras que ha pasado, sobre las situaciones económicas, sobre la política de cada país. Y esto como que te va integrando de una manera en la que ves el lado positivo, pero también el lado realista de un país y Sí. para dónde va. Por ejemplo, en la época de Hungría ya se estaba formando la derecha fuerte de Fidesz, que es como uno de los partidos políticos de allá, y que era mucho, que iba a complicar todos los procesos migratorios y todo ese tipo de cosas. Entonces uno como que podía ver para dónde iban las cosas y como que vas aprendiendo a visualizar no solo la compañía en la que estás trabajando, sino también el entorno y el país en el que estás. Entonces, yo creo que yo creo que he visto gente de todo tipo de partes del mundo que se ha podido adaptar y ha vivido 15, 20, 30 años en cada de los sitios de los que he estado. Pero, por ejemplo, hay algo que como latino se me hace que es mucho más como fácil de comparar y es sitios como Francia, como Italia, como España, que es obviamente muchísimo Más cálidos, ¿no? más fácil y el idioma o la misma forma en cómo se comunican, cómo hacen los chistes, como uno, por ejemplo, uno podría decir fácilmente que en el estudio, por ejemplo, en Suecia, en DICE, éramos el grupo de españoles, italianos, franceses, y yo era el único suramericano, pero Ujú. era como andábamos todos de junticos y todos éramos muertos de la risa, mientras todos los suecos serios Trabajando. y trabajando muy juiciosos, sí, claro. Ok, ok. Entonces, este tipo de países son los que... Ah. Y en empresas, por ejemplo, o sea, hablando como de todos los estudios, ¿en cuál te has sentido súper guau? ¿En Empresas cuál te gustó? también, empresas es también muy interesante porque usualmente he trabajado siempre como para las más grandes que hay alrededor del mundo. Entonces tienen como sus lados positivos, que es, por ejemplo, en Suecia, en DICE, tienes desayuno, buffet con salmón, con todo lo necesario los viernes. Sí, 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 Ujú. es muy Ajá, posh. Y, ajá, y, por ejemplo, en Epic te dan, por ejemplo, una buena seguridad social, te dan una buena seguro médico. Entonces, como que hay cosas que uno va viendo también con el tiempo, que cada compañía ajá. te ofrece más. Epic, por ejemplo, Crytek te daba más como cosas para salir a fiestas, hacían muchos eventos culturales. Entonces, como que dependiendo de la cultura de la oficina y de la gente que está manejándola, varía mucho. Entonces yo creo que no se podría decir uno, bueno, esta es como decir la mejor, sino que depende mucho de quién Cada uno. está en el poder como para decidir cuáles son los beneficios que cada parte tiene, que cada compañía tiene. Ok. Órale, muy interesante. Oye, Santiago, entonces, englobando, por ejemplo, tus 15 años de experiencia, ¿cómo podrías calificarla? Muy demandante, exigente, complicada, que te hizo sudar la gota gorda, o has estado en el lugar correcto, en el momento adecuado, sí la has tenido que echar obviamente los kilitos para que salga bien, pero no ha sido tan atropellada como probablemente creías que iba a ser. No. Si a mí me dicen que la vuelva a repetir, yo creo que no la repito. No, No. así No, atropelladísimo. porque sí, sí, ha sido como evento tras evento y yo creo que de aquí viene como la idea de decir, ok, como que ahora con el tiempo y con las posibilidades que se están dando, y creo que lo he escuchado también de bastante gente, es que tienes que apreciar como tu energía, tu creatividad, el amor de lo que quieres hacer porque
es muy Sí, no, desgastante, es muy seguro. desgastante y se va todo muy rápido. Entonces, los ritmos de trabajo son muy fuertes, eh, hay mucho contraste, ¿no? Entre lo que hablábamos, entre el trabajar para unas compañías que te dan como este tipo de blockbusters de juegos, pero al mismo tiempo detrás hay una maquinaria como en todo tipo de compañías, donde uno tiene que tener mucho en cuenta o presente uno como bienestar primero, ¿no? Entonces, es muy importante que ahora los chicos o la gente que está interesada en este tipo de trabajo, que como que yo creo que es muy importante saber de negocios, es muy importante saber cómo negociar, es muy importante saber que no hay que tenerle miedo a decir no a ciertos tipos de ofertas. Y lo digo porque si no nos volvemos gitanos, nos volvemos como nos vamos de un lado para el otro y nos vamos guiando como por premios muy como pequeños que de pronto, o por ideas que tenemos en la cabeza que nos pueden dar mucho más, pero al mismo tiempo creo que a veces es mejor como sentarse un momento, como tener un poco más de estrategia en cómo tomar cada trabajo, cómo verlo. Y creo que eso es un factor que yo creo que en estas épocas es demasiado importante porque ya que se está volviendo más popular lo que hacemos, entonces hay compañías que están dispuestas a negociar un poco más, o hay compañías que de una te van diciendo, no, yo quiero esto, esto y esto y nada más. Y entonces hay que tener como ese lado de también de saber que uno no va a poder entrar en todas las compañías que uno quiere, o uno no va a poder hacer todos los proyectos que uno quisiera, pero al mismo tiempo es mejor tratar de enfocarse en lo que uno realmente le gusta y que eso va a florecer y te va a dar como más opciones y más ideas dentro de ese tipo de cosas que te gustan. Entonces, por ejemplo, en juegos, seguir la línea de juegos es un poco más complicada porque se mete uno mucho en la parte técnica y en la parte artística. Entonces, como que tu cabeza se comienza a dividir un poquito Ajá, y hay dos tipos de vertientes dentro de juegos, que es el juego de ajá, cinemáticas y el juego de gameplay, de juego como tal. Entonces, en las dos tienes que tener como un conocimiento técnico, pero por ejemplo, el de gameplay, que es el de juego, es supremamente más eh, acerca de sistemas, de cómo funciona una animación que va a ser un componente de 200, 500 animaciones. Mientras que en una cinemática vas a hacer casi la mayoría de idea de una historia y cómo seguirla y contar cinematográficamente qué es lo que hay detrás de lo que está pasando en el juego. Entonces, eh, es, es saber los caminos por donde se van yendo. Yo, como he sido como tan curioso y no le he tenido miedo a saltar de un lado al otro, entonces ajá. por eso he hecho cinemáticas, he hecho previs, he hecho ahora, por ejemplo, es muy común o muy interesante toda la parte facial. Ahí se está creciendo una ola de animadores faciales también. Y, por ejemplo, con juegos y, por ejemplo, con Weta o este tipo de compañías que se especializan en cosas, pues en Faciales, ajá. monstruos o en cosas faciales, está dando también otro laburo, otro tipo de laburo. Y es como ese tipo de cosas que uno dice, como que de cuándo acá, solo un animador para rostros. Sí, claro. Y ahora, por ejemplo, con la parte en la que yo me especializo aquí en Epic, que es humanos digitales, tenemos un especialista animador facial. Y él exactamente sabe, por ejemplo, cómo cada rig va a funcionar en diferentes tipos de proyectos y cómo, por ejemplo, dependiendo la etnia o este tipo
genética o de facciones o de formación anatómica, la boca va a ser las formas Muy bien. Órale. de todas las vocales y de todas las consonantes. Entonces, estamos entrando como en unas subespecializaciones que ahora la inteligencia artificial y el machine learning también están creando lo que yo estoy haciendo, que es toda la parte de research, que es investigación. Oh, ok. Uy, ay, ok, sí, ahorita tenemos que hablar de eso. Ok, Santiago, entonces nos regalaste algo muy interesante ahorita, con tu respuesta anterior sobre tú dirigir, tú detenerte a tomar tus propias decisiones. Va a haber un montón de empresas y proyectos que probablemente te van a llamar la atención, pero tú estar bien seguido a lo que quieres, ¿no? Nos hablas de esta nueva ola de videojuegos que está súper interesante y precisamente vamos a tocar una idea que está como muy preconcebida en la industria de la animación, que es precisamente sobre la libertad artística en los videojuegos, ¿no? Se cree que esta está limitada por cuestiones técnicas respecto al real time, ¿no? El hecho de que se pueda ver en tiempo real los detalles de la animación, del personaje que se está jugando en ese momento. Sin embargo, pues esto puede llevar a hacerlo como muy pesado, la consola no lo puede soportar, entonces se entiende como una limitación a comparación de la industria de la animación del cine, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas respecto a este paradigma de la poca libertad artística en los videojuegos? Bueno, yo creo que sí existe una limitación, pero depende mucho de la dirección que se da desde el comienzo. Porque el problema, o mejor dicho, la idea del juego es que es como decir, se va encadenando a un sistema o a un castillo de naipes, se puede decir. Entonces, como comienzas a alinear los naipes y si están bien alineados, puedes ir haciendo tu castillito. Ta, 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 ta. Pero el problema es que si comienza un poco mal la idea, se va a comenzar a hacer un poco o supremamente más inestable el tipo de proyecto. Entonces, cada día, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con Unreal es que se hacen, por ejemplo, workflows paralelos. Entonces, cuando estás modelando o puedes estar acabando la texturización, puedes también entrar a la misma escena y comenzar a iluminarla. Entonces, con este tipo de workflows, comienza a ver como una separación de procesos donde hace que el castillo de naipes sea un poco más fuerte. Entonces, eso también da una mayor viabilidad para hacer cambios artísticos. Y Ok. cada vez que se está haciendo eso, eh, se puede hacer cambios como de manera más drástica y que van a dar como, digamos, dentro de la mitad del proyecto que el director diga, es que este personaje ya no me gusta. Entonces no hay que volver a rehacer todas las animaciones, sino que ya hay unos sistemas donde puedes hacer que las animaciones que tenía el personaje anterior ahora las pueda tener este. Entonces, en eso se ha estado trabajando constantemente y ahora ha mejorado mucho eso y se lo ha tenido mucho en cuenta porque la diferencia es que las pelis son de 1 hora y media, 2 horas, máximo 3. Un juego es de 100 horas, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante grande y la cantidad de personajes, la cantidad de ideas es demasiado como overwhelming, se puede decir, como hay demasiada información solo como para poder encasillarlo como en un shot, que es lo que pasa usualmente en cine. Aunque lo interesante también es que el cine está utilizando nuevas estrategias que los juegos utilizan. Entonces, eso también les ha dado para que puedan hacer, por ejemplo, la producción de Avengers, digamos, que ahora pueden hacer una renderización de un shot, pero a los alrededores ya todo está como de vértices bajos. Entonces eso quiere decir que solo el render está tomando lo que está viendo la cámara. Eso antes no existía y eso se utiliza muy frecuentemente en juegos, pero ahora lo están utilizando en cine. Entonces eso también ha bajado
la cantidad de tiempo que se da para hacer un render como de esas magnitudes. Y por eso es que películas como Doctor Strange, que tienen fluidos, que tienen todo este tipo de, mejor dicho, de cosas en 3D que uno ni se imagina que hay tanto ahí, es precisamente porque se pueden hacer estos tipos de tecnologías que han sido con base en los juegos. Ok, ok. Y bueno, entonces hablamos de que sí existen ciertas limitaciones, pero también se puede desarrollar esta parte artística, ¿correcto? Sí, claro, sí. Entonces, digo, tú has trabajado en videojuegos, pero también en las previs, en las film previs, ¿verdad? Ujú. Entonces, comparando estas dos ahora, directamente bajo tu experiencia, ¿en cuál de las dos has tenido más libertad artística? Definitivamente en Previs ¿Previs? definitivamente. Y creo que para mí, si hay alguien que quiere formarse como en las bases de estructura cinematográfica, en ideas de cómo hacer que tu shot sea el mejor shot posible y que Previs creo que es lo mejor que uno puede hacer. Porque Ok. te da como la base, el concepto de por ejemplo, cuando se trabaja con Framestore o con The Third Floor, que ellos trabajan Ajá, con diferentes vendors, a ti te llega el script o te llega un ajá. storyboard. Y de ahí te dicen, el director no sabe lo que quiere, pero tú tienes que ayudarlo. Tú tienes que darle como una idea de lo que hay detrás de esa escena. Porque el director tiene la vista general de, Ajá, de cómo se va haciendo una película, pero ujú, él no tiene los específicos, que son, por ejemplo, el personaje se cae en cierto sitio, o, por ejemplo, el personaje tiene que, no sé, utilizar cierto tipo de mecanismo para subir al... O sea, se resuelven los problemas que el director no tiene ni idea que ok. había problema. Entonces él te dice, no, si el personaje va del punto A al punto B, pero Tú no te invéntale dice, la mitad. exacto, tú inventa lo que pasa ahí. Entonces, Ok. como que dependiendo el director que tengas, Ujú. hay mucho más ayudas y hay otros que te dejan en blanco total. Entonces, que ellos esperan a que le soluciones todo. Oye, precisamente que queríamos hablar de Third Floor porque, digo, para los que no están viendo, no sé si vieron o sea, si conocen a Third Floor, de todos modos vamos a dejar el link aquí, pero está impresionante lo que hacen. Y por ejemplo, bueno, ellos están en Londres y como ya lo comentamos, es una empresa que se dedica precisamente a hacer estas previsualizaciones, digo, lo comento para los que no tengan como mucho conocimiento de esto, y son estas escenas como de acción pero hay unas que están demasiado detalladas, es impresionantemente detalladas, hasta hay como efectos especiales, ¿no? La pregunta aquí, ¿todos los proyectos, Santiago, se realizan así ese nivel de detalle o es bajo un requerimiento específico de un director o de una casa productora en específico? Yo creo que la mayoría, hay un estándar, ¿no? de entregas y yo creo que es dependiendo mucho también de los deadlines que hay dentro. O Ok. sea, si por ejemplo te dicen, hay shows que te dicen tienes un mes para hacer todo el show. Entonces te dicen, vamos a hacer, por ejemplo, lo de ahora que ha pasado con Sandman, es que te dicen, bueno, tenemos 8 capítulos, apenas lo van a firmar o lo van a hacer acá en Londres, tienen 8 semanas para hacer los previos. Entonces tú dices, pero ¿cómo? Entonces lo que pasa es que comienzan a mandar a todo el mundo los scripts de cada cosa y dependiendo la compañía te van haciendo partes y dependiendo los directores dentro de las compañías van escogiendo los shots que son más importantes dentro del script. Ok. Entonces, de ahí es donde sale la idea, que es lo que decía, que es lo más interesante es que usualmente se utilizan los shots como más de acción o los shots de más de secuencias donde va a pasar algo interesante y donde uno planifica desde el inicio de la secuencia hasta el fin. Y tienes un grupo de gente que dependiendo lo largo de la secuencia van a tener que colaborar constantemente. Y es un trabajo de equipo total. Entonces, yo trabajaba con, por ejemplo, con mi lead, que era un tipo genial, un tipo, o sea, que donde pone la cámara uno dice, pero yo la tenía ahí, pero ¿por qué no me, no me funciona igual? Pero él
no sé, tiene la magia de entender muy bien los lentes, de la ubicación, los tercios, todo este tipo de composiciones. Y, por ejemplo, entonces uno hacía la primera visualización y te iban corrigiendo, te iban diciendo, hey, por aquí de pronto mejor poner el personaje acá, o para dónde va la historia, cuál es la parte principal, cuál es el obstáculo, de dónde viene esto, de dónde va el otro. Entonces realmente aprendes cinematografía. Y por eso Ujú. yo creo que fue una experiencia para mí una de las como más enriquecedoras en la parte personal, porque a mí siempre me ha gustado hacer pequeños cortos, pequeñas ideas que tengo, y eso era lo esencial como para entender cómo, ok, o sea que en 10 segundos puedes hacer todo esto, y no lo sabías hasta que entras a hacer una película. Entonces, eh, como que le sacas jugo a lo poquito que tienes, y como el 3D usualmente es tan engorroso, ¿no? Que tienes que hacer desde el concepto, el modelado, el texturizado, la iluminación y todo. Entonces, como que acá te da la opción de que puedas concentrarte en lo que más te va a dar como esa, Como como la lo carnita. mejor, la Ajá. carnita, exacto, del shot. Entonces, se me hace súper genial que si la gente tiene la oportunidad de aprender de Previs o de ir a una compañía de Previs, yo creería que es una muy buena idea de cómo comenzar tu carrera para el cine, ¿no? Ok. Oye, Santiago, y por ejemplo, hablando aún de Previs, pero respecto a la satisfacción artística de hacerlos, digo, porque es de estos tipos de trabajo que, por ejemplo, de The Third Floor, son muy demandantes. O sea, lo ves y obviamente son muy demandantes para los artistas. Sin embargo, parece que están como un tipo intermedio, ¿no? Es decir, no son como para nada generales y burdos como el tradicional layout, pero tampoco no llega a ser como un producto final, ¿no? O sea, no le puedes pulir la animación, no puedes meterle detalle y sabes que no va a salir a la luz. O sea, tu trabajo no va a salir jamás a la luz, ¿no? ¿Qué tan Exacto. satisfactorio es hacer previs? Digo, ahorita yo te escuché súper emocionado, pero viéndolo desde ahí, no sé. Totalmente, sí. Esa es la frustración principal de los previs, ¿no? O sea, que como que formas todo y de ahí llega un animador del otro lado y te comienza como a hacer el shot ya un poquito o muchísimo mejor o más evolucionado, más pulido. Pero, imagínate que es el sitio y donde hay menos ego en Mm, artistas, porque nadie quiere estallar o brillar, porque todo el mundo está haciendo el trabajo como de base. Entonces, todos son muy colaborativos, todo el mundo te da ideas, todo el mundo, o sea, el ambiente de trabajo es como más como en equipo. mm. Y como que a veces nos sentábamos a hablar, hasta en el almuerzo nos sentábamos a hablar de cómo resolver un shot. Y usualmente eh, pero no es como la actuación, sino de toda la escena y de toda la acción. Entonces, como que uno decía, uff, se me hace muchísimo más genial a mí personalmente saber cómo hacer una línea de historia, que es como el inicio, el medio y el desenlace, y cómo uno puede enfocarse en ciertas cosas dentro de las escenas, que ver el producto final, que obviamente, pues obviamente también tiene también su mano de trabajo y su parte increíble. Pero creo que a mí siempre, creo que en juegos pasa mucho también que a veces trabajas mucho en juegos y nunca se van a mostrar. Y por Mm, ejemplo, como en Ubisoft he estado trabajando también en una nueva IP, que es como ujú. decir una nueva idea, un nuevo juego. Y lo que te dicen a ti es como estaba haciendo el lead animator ahí, entonces te dicen, hey, tienes que traernos ideas de qué es cómo va a funcionar este juego de la mejor forma posible. Entonces, haces como una cantidad de tests impresionantes de todo lo que quieras, de combate, de caminar, de mecánicas, de cómo saltar todo, pero al final eso nunca se va a ver. Entonces, es un poco frustrante, pero en juegos como que ya te has adaptado a eso, entonces no me dio tan duro que cuando veo la película final yo digo, ese, Ah, yo tuve que yo, ver con ese shot, pero no hay nada mío ahí. está mi nombre, pero no hay nada mío, ¿no?
Ok, entonces, Santiago, has trabajado en empresas como Ubisoft, CDR Project y actualmente Epic Games, ¿no? Háblanos de los retos a los que te enfrentaste en estas empresas. O sea, la cuestión como de la adaptación o, por ejemplo, si tú buscaste a Epic Games, digo, yo sé que tú llegabas y buscabas directamente en los países, pero llegó un momento en el que ellos te empezaron a buscar a ti. Eh, sí, yo creo que hay puntos donde en los últimos años, porque ya tienes más experiencia y porque ya la gente mira un poco más de tu trabajo hecho, ¿no? Afuera, entonces hay como un poco más de confianza para que ellos se acerquen y te propongan cosas, te Ujú. digan, hey, nos encanta que hayas trabajado en este proyecto y te gustaría ser parte como de nuestro equipo. Eh, pero pasa mucho de que te llegan muchas cosas que es lo que hablábamos, que pueden ser buenas, pero no las mejores o no las cosas que realmente estés buscando. Entonces, a veces, en vez de como de saltar de una vez, tienes que como a veces pensar un poquito mejor dónde quieres ir, cuáles van a ser los costos de vida, porque ahora, digamos, es muy importante saber los costos de vida. Te diría que aquí, por ejemplo, en Londres, la calidad de vida se está volviendo demasiado cara y alta, entonces hay que considerar mucho cuánto se gana para poder vivir uno bien, porque si no, las aventuras están bien hasta un punto, pero después siempre hay que tener en cuenta tu bienestar y que estés en un sitio donde quieras estar, ¿no? Que te estés formando, pero al mismo tiempo que te puedas ir a comer algo que te gusta, que puedas ir a conocer la ciudad y que puedas pagar por montarte en una atracción turística, lo que quieras, porque realmente ese es el otro lado, que no es solo trabajo, también tienes que cultivarte personalmente, como aprender de ti mismo. Y el viaje te da esa oportunidad de aprender de ti mismo bastante. Entonces creo que eh, en estos últimos años se ha dado de que me han buscado, pero por ejemplo Epic se vio, y esto es otra de las cosas que es importante, gracias a una persona que conocía, pero que sabía que ellos estaban buscando a alguien que había hecho previs, gameplay, cinemáticas y que había trabajado en juegos y en cine por un tiempo. Entonces Y que me se llame dijo Santiago. que se llame Santiago y me dijo, mira, si no te queda este trabajo, no sé qué te va a quedar. Sí. Entonces, eh, porque lo que pasa es que ahorita en EPI, una parte de proyectos especiales es que no solo es contenido del desarrollo, pero también es como la parte que hay detrás de la producción. Entonces, como con todas las experiencias que se ha tenido, entonces cuando te dicen, hey, estamos haciendo eh, una nueva herramienta para gameplay, ¿te parece esto que funciona o que no funciona? ¿Te parece que esto puede ser una herramienta útil para las producciones grandes? Y lo que haces es que vas comparándola y vas testeándola y vas viendo los beneficios y los contras, y al final eh, tienes que hacer como un producto para que después salga y se la publique. Y por ejemplo, recientemente trabajé en una idea que es el retargeting, que es, por ejemplo, pasar una animación de un esqueleto a otro, y la especialización o la herramienta se basaba, por ejemplo, en utilizar una animación para que pueda ser compartida con diferentes tipos de alturas y diferentes tipos de peso de personajes. Ok. Entonces, con solo una animación ya puedes pasar como transferir la animación a 100 tipos de personajes diferentes. Y eso en juegos como el Witcher o como de Open World, de mundo abierto, significa muchísimas horas menos de trabajo, donde la gente te va a agradecer, y los que estamos trabajando en este tipo de producciones te dicen, "Ah, gracias a vos, no tengo que hacer crunch."
Claro. Ah, no, eso está genial. Oye, y por ejemplo, hablando como esta relación que tienes con las empresas, digo, qué padre, y creo que eso es algo también muy importante que nos estás dando como dato, el hecho de tener contactos, de rodearnos de gente del medio, porque ellos te pueden comunicar cuando hay vacantes. Y sobre Ujú. todo, creo que lo que estamos viendo ahorita es que no te da miedo nada, Santiago. O sea, has brincado en distintos puestos, distintas áreas de la animación, en distintos países. Y bueno, vemos, por ejemplo, tu demo y vemos ahí, se los vamos a dejar, pues está súper cool, varios shots personales. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de trabajos? Digo, porque uno podría pensar, Santiago ha trabajado en las empresas más importantes de videojuegos. Se podría prescindir de ese tipo de proyectos personales. ¿Qué más quieres, no? Pero tú qué piensas al respecto. Por algo creo que los pusiste, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que ahí es donde viene como la parte de lo que te gusta hacer, ¿no? De lo que te llama más la atención o de mostrar como que hay también una parte de no solo juegos, sino también un poquito más de como de una energía de hacer otro tipo de historias y otro tipo de animación que es un poquito más de cartoon o un poquito más como de acción diferente, que no es solo soldados caminando o tratando de matarse el uno al otro, ¿no? Entonces, Ya sé. o bestias medievales. No, Ujú. yo creo que eh, eso es siempre, siempre los proyectos personales van a ser como una adición súper importante a tu reel, a pesar de que, pues, obviamente hagas tu trabajo profesional, pero precisamente porque tienes el tiempo como para descubrir cositas, por ejemplo, las cosas mías que he hecho personales, fue todo, por ejemplo, un proceso cuando estaba trabajando en Yubi con Unreal y saber cómo funcionaba el proceso de trabajar dentro de Maya a Unreal, cómo poner los escenarios en tal lado, las cámaras, cómo importarlas, exportarlas, cómo hacer esto y lo otro. Y como que esa es una forma en la que también uno aprende y al final cuando te dicen, hey, salió un trabajo en Epic, ¿sabes manejar en Unreal? Ah, bueno, sí, ya lo sé. Entonces, como que es un poquito de eso, de que la curiosidad, de que lo que te gusta, cuando te llegue la oportunidad, estés más tranquilo y puedas decir, ah, sí, esto es lo que ya he más o menos he estado manejando, así que me caería súper bien, ¿no? Entonces, digamos, la idea de que hay gente que le gusta mucho la animación, por ejemplo, para películas, eh, pero hay otra gente que le gusta videojuegos y por ejemplo, se utilizan otros software como Motion Builder. Entonces, si viene alguien y me dice, hey Santi, yo soy Motion Builder y mira lo que he hecho con este reel y esto otro, pues obviamente te van a dar muchísimos más chances de trabajar en Motion Capture y, y vas a entrar en juegos. Entonces, hay como yo creo que el proyecto personal es como esa curiosidad que en el subconsciente quieres hacer luego o te está llevando a las cosas que te gusta realmente hacer. A pesar de toda la experiencia que tengas, siempre va a haber como ese subconsciente de que siempre hay alguien que te dice, ah, pero a mí me hubiera gustado trabajar, por ejemplo, en Riot Games o me hubiera gustado trabajar en Pixar. Entonces, como que, pero la idea es entonces, ¿por qué no haces tu proyecto personal que tienes el tiempo, no te vas a poner unas deadlines súper locas, sino que cuando A tu tengas ritmo. un fin de semana lo puedes hacer, ¿no? Cuando estés aburrido o no tengas más películas de Netflix que ver, te puedes sentar y comenzar a ver. Entonces, creo que hay como mucho de esa dinámica que puede venir bien para los proyectos personales. Entonces hablamos de dos cosas muy importantes. Una que es aprovecha tus proyectos personales para desarrollarte en nuevos software, en nuevas áreas incluso, para poder experimentar, capacitarte a ti mismo y adicional como para pulir estas frustraciones, ¿no? De me gustaría hacer Sí, esto, pero no he llegado a la chamba. Bueno, yo lo puedo hacer porque digo, muchos artistas incluso nos dicen, ¿no? ¿Te gusta trabajar para eso? Apúntale a eso, que se sí, vea sí, más o sí. menos de allá, ¿no? Entonces, ok,
Va. De pronto puede ser una una sesión de Terapia terapia, exacto, haciendo profesional. animación. Oye, y por ejemplo, con todos estos avances y calidad que vemos en la animación en real time, ¿cuál crees que sea el futuro de la animación pre-rendereada? Eh, en tiempo real yo creo que ya estamos a unos pasitos nada más de hacer. Hay una cosa que se llama Virtual Production, que es producción virtual, que es, por ejemplo, no sé si has visto el Mandalorian, no sé cómo se dice, Ajá, de Mandalorian. sí, ajá. Pues o la mayoría de backgrounds se ha hecho con LED, Mm. pantallas LED y con Unreal Engine. Entonces, eh, ahí se comienza por poquitos, ¿no? Se comienza como a ver la integración ya de la engine o de las engine ya como Mm. parte de dentro de un funcionamiento de producción de cine. Y para mí uno de los ejemplos, de los últimos ejemplos que es muy interesante y muy bonito es el proyecto de Guerrilla Games, Zero Dawn, Forbidden West, creo que se llama. El manejo de cámaras, el manejo de personajes, la animación, es, no lo juegues, tienes que verlo, tienes que experimentar, ver también, porque para allá es donde van los juegos. En este momento, yo creo que se podría decir, en mi punto de vista, que es el comienzo o la base del comienzo del nuevo estilo de videojuegos que va a haber, porque no es para echar flores a Epic, pero Epic está creando demasiadas herramientas para que las producciones puedan generar mayor calidad y mayor contenido para este tipo de producciones que son difíciles de completar en 2, 3 años. Entonces, vas a ver que en 2, 3 años comienzan a haber unos juegos que uno dice, ok, esto, Qué ¿de dónde ha impresionante. salido? ¿De dónde salió esto? Ya sé. Oye, ¿y crees que en algún momento el keyframe animation sea completamente reemplazado por la captura de movimiento o el mocap? Mira que esa es una pregunta súper interesante en el sentido de juegos, ¿no? Porque en el sentido de películas, creo que no, porque es muy estilizado o hay muchas cosas que no se podría hacer con motion capture. Pero en la parte de VFX y en la parte de juegos, creo que la idea del motion capture es como darte esa base, esa estructura. Ujú. Y de ahí lo que vas haciendo es modificarla y como alterando los tiempos. Lo que pasa es que el motion capture, nosotros como humanos, cuando diriges una sesión de motion capture, ves la acción y dices, wow, eso estuvo bien. Y entonces la guardamos y la quedamos. Pero después la pasas al software y los humanos nos movemos muy lento, somos muy lazy, ¿no? Somos muy de que queremos guardar la energía todo el tiempo y no nos movemos realmente como se moverían pues no sé, No sé, vikingos monstruo. o lo que sea, unos demonios o lo que sea. Ajá. Entonces, siempre como que el motion capture te va a dar la base del Mm. movimiento, pero el timing, el spacing o la idea de que hacer que alguien esté muchísimo más enojado o que es parte como del keyframe hacer que esa realidad o esa ficción se vuelva como realidad, ¿no? Y las producciones japonesas son muy importantes también de estudiarlas, Ok. porque ellos desde hace muchísimo tiempo vienen trabajando con motion capture y a veces piensas que es keyframe, o que la animación ha sido como basada un poquito en motion capture, pero ellos ya tienen procesos como Resident Evil, como la última, ¿cómo es que se llama? De este loco, Death Stranding, que es el juego. También todo es motion capture.
pero el refinamiento es otro cuento, es a Ok. pulir. Ya si tienes, por ejemplo, una buena base de motion capture, los dedos, por ejemplo, todavía son problemas. Entonces, los shots que son por ejemplo, de que los personajes cojan algo o de que hay un shot cerca y que son shots que se hacen a mano, no se pueden hacer todavía en keyframe. Así Sí. que no creo. Creo que la unión hace la fuerza en este sentido. No. Ok. Muy bien, ya lo veremos más adelante para decirte, Santiago, tenías toda la razón. No, no, Santiago, ya, adiós. Oye, Santiago, ya nuestras últimas preguntas para ya cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Oye, tú hablaste de que fuiste autodidacta. Sin embargo, ahorita puede ser que haya personas que están de que, ok, me voy a una universidad bien en forma y todo, o me vuelvo autodidacta. Tú que has viajado por todo el mundo y has estado en todas las empresas del mundo, ¿tú qué recomendarías? Pues yo creo que el autodidacta es como decir, es algo que uno tiene que tener dentro, así tenga un título o no lo tenga. Creo que es parte como de la idea de esa consistencia de querer hacer lo que quieres hacer, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el hecho de que salga una nueva engine o que Blender se haga un update, pues está bueno verla, ¿no? Porque de pronto ese update te va a resumir la vida o te va a hacer como las cosas más fáciles dentro de tu producción o dentro de las cosas que estés haciendo. Pero, pero lo que a mí me ha pasado es que las visas son un problema gigante para nosotros. Y a pesar de que las cosas sí se han hecho mejores, siempre hay ese paro, El ¿no? papelito. Siempre hay ese papel, siempre hay que primero tiene la empresa que aceptar que no hay ningún otro europeo o ningún otro americano que pueda hacer tu trabajo y que al final te dicen, bueno, no conseguimos más, así que tú eres la última opción que tenemos. Entonces, hay que tener en cuenta que el papel o la idea del diploma te puede ayudar a que las autoridades inmigratorias te digan, bueno, por lo menos este como que ha estudiado, ¿no? Que eso es lo que yo creo que han de decir, por lo menos ha estudiado para hacer estos muñequitos, ¿no? Entonces, creo que te dicen algo así, pero porque si fuera basado en experiencia, creería que fuera muchísimo más fácil para nosotros si trabajas hasta remoto, ¿no? Y Ujú. después quieres trabajar en Europa, pero digas, he estado trabajando para esta compañía 3 4 años, debería equivalerme tranquilamente a un bachelor o un título universitario. Pero no, por ejemplo, el sitio más difícil que se me ha hecho ha sido Francia para entrar a trabajar, Ok, porque primero hay mucho artista y muy ok, bueno. ajá, Entonces, usualmente son muy picky, escogen muy a fondo. Si no eres europeo, creo que es muy difícil uno conseguir trabajo en Francia. mm, Y lo otro es que siempre hay que, lo que te digo, ir a eventos, ir a conferencias, conocer gente, saludar, mostrar tu trabajo, mostrar que te gusta lo que haces. Y a veces hay directores que les va a gustar tu trabajo y que realmente van a decir, me gusta la actitud, me gusta cómo has hecho esto. Te van a hacer preguntas, ¿lo hiciste solo? ¿Cuánta gente te ayuda en esto? Y y te dicen, puedo, puedo mover cielo y tierra para esto. Y una de las condiciones por las que he estado más que nada en compañías grandes es ujú. porque son las únicas que pueden hacer visas. Porque de otra forma no pudiera tener trabajo en compañías pequeñas. Ok, Entonces, como dentro de... es un poco como loco, ¿no? Porque uno está atado a cierta medida a este tipo de compañías gigantes porque son las únicas que te pueden ayudar en esto. ok, Pero con el tiempo ahora está pasando que y esto hay mucho, y esto es algo que también se debería hacer mucho, que es en Twitter,
hay mucha gente con experiencia de 15 o 20 años que está diciendo, yo ya no aguanto la industria, me voy y quiero hacer mi propia compañía. Órale. Entonces ya ellos tienen un equipo de amigos y se comienzan a formar estos pequeños, como pequeñas ¿Como compañías. No estudio? sé, sí, no sé si conoces a Ori, el juego de Ori y el No. bosque. Es un juego súper bonito y el chico que lo desarrolló trabajaba en Riot y él dijo, ya no quiero más, quiero hacer mi propio juego. Salió, hizo el concepto como con 5 personas y Xbox se lo compró, la idea, para publicarlo. Y ahora él está contratando ya 50 a 100 personas y ya puede hacer que visas, ya puede hacer todo este tipo de Ok. ideas. Entonces, como que hay que leer mucho de información. Twitter es muy bueno para eso, para saber qué está pasando en la escena indie. Si quieren tener oportunidades de trabajo que de pronto las compañías grandes no te pueden dar esa oportunidad, pero hay ahora compañías pequeñas que están muy bien y que están abriendo. Por ejemplo, hay un boom en Barcelona en este momento de compañías, o en España, mejor dicho, de compañías de Ujú, 3D. Más que nada móvil, pero es un comienzo también ujú. y también son proyectos que pueden ser interesantes y que pueden ir creciendo, y que con la tecnología que se está creando cada vez hay más calidad. Entonces, están desarrollando también trabajos que son muy bonitos y que es de admirar también. Totalmente. Oye, Santiago, ya por último, ya nos diste algunos tips muy valiosos. ¿Hay alguna otra recomendación, consejo para entrar a la industria de los videojuegos o para desarrollar más algún skill o algún conocimiento que tú digas, un animador de videojuegos necesita desarrollar esto o necesita hacer esto o va a saber o va a hacer esto? No sé. Algo por último que nos quieras comentar sobre eso. Vale, como esto va directamente como para juegos y es Ajá, implementación. Implementación. muy bien. Entonces es cómo que tu animación la puedas meter dentro de Unreal, dentro de Unity, dentro de un programa y la puedes hacer funcionar. Es algo que suena muy básico, pero que hay mucha gente que quiere entrar a juegos, pero no lo hacen. Y ya de por hecho de que cuando uno mira que muestras un sistema, por ejemplo, de combate o de locomoción y cómo el personaje se puede mover, cómo puede, por ejemplo, para nosotros, eh, la diferencia, digamos, entre películas y juegos es que en películas miras el detalle del dedo tocando la taza, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, por ejemplo, qué tanta curvatura da, por ejemplo, cuando el personaje está corriendo y va por 45 grados o 90 grados. Si se siente natural, que por ejemplo cuando hagas el control de derecha para izquierda, el personaje pare un poquito y se vuelva para allá. O sea, como que todo este tipo de cosas uno los ve, uno ve. Y si hay alguien que pueda implementarlo, te facilita mucho el escoger, porque dices, hey, este chico se nota que le gusta esto o se nota que por lo menos ya sabe, por ejemplo, hacer un árbol de blueprints y que entiende, por ejemplo, el concepto que es, por ejemplo, el estado pasivo de un personaje, cómo corre, cómo para, cómo tira un puño, porque todo tiene su coreografía en cierta medida. Entonces, lo importante es mostrar que estás interesado realmente en implementar para juegos. Y si quieres Ok. hacer cinemáticas, es más motion builder, es más como ahora, como te digo, animación facial, todo este tipo de cosas que se están dando más y más y que es cuestión de estar leyendo qué es lo que está pasando. Las últimas updates de Unreal, las últimas updates de Blender, las últimas updates de Autodesk y ver, porque ellos escogen qué es lo que la gente está pidiendo más. Ok. Entonces, eso te va a dar mucha como puertas para decir, ok, entonces están viendo por este lado o por el otro. Y lo otro en juegos es que hay que tener un cierto amor por la tecnicidad, ¿no? Ok. Entonces,
tienes que ser un poquito más organizado en cómo, por ejemplo, haces tus archivos, cómo organizas o estructuras una historia o un evento dentro de un juego. Entonces, o realmente cómo puedes hasta hacer un pequeño script que haga una exportación de un FBX de Maya a Unreal. Entonces, como ese tipo de cositas también ayudan a que cuando entres a una compañía no te sientas como un total extraño y no te sientas como que todo el mundo se te cae encima cuando te digan, necesito 100 animaciones exportadas para mañana. Entonces hay gente que dice como que, what? Pero no es tan complicado, ¿no? Es solo un botón, Ok, sino que lo tienes que repetir 200 veces. Pero si ya, sabes con un script, puedes hacerlo en un botón, puedes hacer las 200 en 5 entiendo. minutos. Entonces, Ok, como que te va cambiando la cabeza y te va viendo eso. Entonces, la curiosidad y la parte técnica es algo importante. Y ok, esto que viene no es para animadores como tal, pero necesitamos gente técnica. ok, Eh, es lo que más se busca, es lo que te pueden ofrecer muchos trabajos así, te van a abrir las puertas en muchísimos lados. Si eres un technical animator, si eres un technical director, eh, son cosas que se necesitan realmente y que no hay, y que se buscan por todos lados y que si hay un poco o si te gusta esa parte como de programación y de arte, como esa mezcla de las dos cosas, ujú. nos harías un bien a toda la comunidad. Así que Excelente. Oye, Santiago, pues muchísimas gracias. Digo, ya nos hiciste como muy, muy específico, cuestiones técnicas, puestos, estructuras mentales, incluso consejos, tips de hablar con la gente, estar conectados, etcétera. Ya nos hiciste muchísimo. Entonces, bueno, me encantó platicar contigo, me llevó mucho, me divertí mucho y me iluminaste más, me abriste más como este paradigma y creo que aprendo algo muy importante de tu parte, el no tener el miedo de cambiar de áreas, de conocer nuevas personas, nuevas culturas, esta parte técnica que probablemente digan, ay, guacala, yo nomás quiero esta parte artística, y no, podemos ver que es sumamente divertido, bueno, te escucho y se yo muy divertido, entonces aprendí muchísimo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que vieron este video, a los que nos están viendo, espero que les haya gustado, que nos comenten qué les pareció, y por último, Santiago, ¿algo más que quieres comentar? Y tus redes para que te sigan, por favor. solo tengo Twitter, así que me pueden seguir por Tiago Solarte. Pero sí, por último, no, lo que te digo y lo que tú dices, ¿no? No hay que tener miedo como a intentar cosas. No hay que tener miedo a que si es juegos puedas aprender unas cosas que te van a gustar y de pronto no. Entonces puedes cambiar a comerciales o puedes cambiar a... La idea de tener como un punto fijo de pronto puede ser en qué tipo de animaciones son las que te gustan hacer y te vas como caminando, ¿no? Por los sitios. A veces al principio es muy complicado escoger lo que uno quiere, pero eh, hay que tener como un poquito de esa mente abierta y de como de encarar la aventura y saber que si uno tiene como esas ganas, donde estés, lo vas a poder hacer. Tienes que respirar y darle y enfocarte, y porque es eso, es un trabajo. Entonces tienes nada más que todo ese esfuerzo que has hecho por conseguirlo, eh, no, es como decir, tiene que darte como esa ilusión de que precisamente por todo ese esfuerzo que lo has hecho, lo vas a seguir haciendo y te va a dar como esa energía para continuar. Así que yo creo que 10.000 veces nunca le tengan miedo a nada. Eh, Proyectos pueden ser difíciles, sí, pero siempre va a haber alguien que te va a dar una mano, que te puede ayudar. Y si no te dan la mano y si no te ayudan, te vas a otro lado y buscas la gente que te abra las puertas, porque eso es algo muy importante de saber que siempre estamos latinos ahora ya por todos lados y creo que eso siempre da alegría a uno saber
que cuando uno ve una hoja de vida, a veces hay un latino que no puede o sabe que está con toda esa energía y con toda esas ganas de hacer cosas chéveres. Entonces, eh, lo digo, o sea, nunca se den como por sentados de que, no voy a mandar aquí porque es muy grande la empresa o no voy a hacer esto porque es muy técnico. Nada, o sea, el hecho es intentarlo, buscar opciones y nada, golpear y abrir puertas. Poquito a poco se van dando las cosas. Poquito a poco. Entonces ya saben, no le tengan miedo y aprendan a negociar. Ya nos dijo Santiago, aprendan a Sí, negociar. métase en la clase de negocios Sí, y por favor. aprendan, sí, aprendan a Muy negociar. bien, aprendan a negociar. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos desde cualquier parte del mundo que nos vean. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal y redes oficiales de Industria Animación. Hasta la próxima. Chao, bye.